Hola, mi nombre es Liz, soy parte del FEP, la presidencia del Centro de Estudiantes, y vamos a estar hoy con la clase de apoyo sobre historia de la Argentina, ¿sí? Bien, vamos a ver que el autor es Ezequiel Adamowski, ¿sí? ¿Quién es Ezequiel Adamowski? Bueno, es un historiador argentino, un investigador y docente de la UBA, como también docente de la Universidad Nacional de San Martín. El texto que va a elegir la facultad para desarrollar en este curso de ingreso va a ser el epílogo justamente de lo que es su libro Historia de la Argentina, bibliografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días, ¿sí? Justamente el autor, Ezequiel Adamowski, va a comenzar definiendo o empezar a describir cómo fueron los 5 siglos de cambios dramáticos, ¿sí? Que moldearon este suelo hasta darle la fisonomía que hoy tiene. Él obviamente va a describir distintos sucesos. Yo elegí unos cuantos, por ejemplo, son violencia y conquistas, exterminios y repoblamientos, resistencias y revoluciones, intentos sucesivos de construir algún orden político y legal duradero, capaz de ajustarse a una población siempre diversa y heterogénea. ¿Sí? Vamos a ver cómo estaba primeramente poblada lo que iba a ser hoy Argentina, el territorio que termina siendo Argentina, cómo va avanzando, ¿no? Las distintas partes de la historia. Vamos a ver si también cómo dos pensamientos van a totalmente ignorar una gran población de la Argentina y cómo eso va a dañar o a seguir afectando a lo que sería el futuro, ¿sí? Eh, Vamos a ver que el autor va a hablar, va a hacer una referencia a que hubo un sistema, ¿sí? Que perduró 2 siglos hasta después de haberla abolicionado. Por ejemplo, que fue el sistema de castas, que en Argentina justamente se abolicionó en 1813. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1813 esa ley o ese sistema ya dejaba de ser efectiva. ¿Qué era el sistema de casta primeramente? Era la división de clases, pero no solamente de aquel rico o de aquella familia que tuviera un poder adquisitivo elevado o de aquella familia con pocos recursos y escasos. No, más allá de eso, era más que nada por el tipo de color de piel, si era mulato, si era negro, si era indígena, las distintas etnias, separadas totalmente de la clase alta, que era la española, la europea, ¿sí? Pero vamos a ver justamente que el autor hace un estudio, sí, que pone un estudio ahí de la población argentina, ¿sí? En la actualidad, dice justamente el acervo genético de la población argentina actual en promedio. Vamos a ver cómo predominan los genes europeos, cómo lo sigue el indígena y cómo, por último, está el africano con un 3%, ¿sí? Pero si vamos al mapa que el autor pone en el texto, vamos a ver cómo en Salta no domina el gen europeo, sino que lo va a estar dominando el americano con un 57,6%. Y lo va a seguir obviamente un europeo con un 36%. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder también seguir entendiendo lo que va a transcurrir a lo largo de esta historia. Vamos a ver si a lo largo de la historia argentina, ¿sí? Eh, todas aquellas corrientes de pensamiento ortodoxas no iban con lo que estaba pasando en la Argentina actual. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento en Argentina? Por eso justamente todos esos desacoples, esas diferencias de pensamientos van a contribuir también en las narrativas que propusieron las élites políticas e intelectuales que organizaron el país. ¿Sí? Voy a leer textual lo que dice el texto. La idea sarmientina, que entiende nuestra historia como la lucha de civilización contra la barbarie, la visión de Mitre de un progreso que se irradia desde Buenos Aires hacia un interior que no aporta sino un atraso y desorden. Todas contribuyeron a degradar fuertemente a quienes tuviesen cuerpos, orígenes, culturas o lugares de residencia menos europeos, menos blancos y menos céntricos. ¿Sí? Eh,
¿A qué se refería Sarmiento con la civilización y con la barbarie? La civilización, como ya tendrán en cuenta, era aquellas personas que venían de Europa, ¿sí? Esas clase alta, esos distinguidos. Y la barbarie, en cambio, era el gaucho, era el nativo, era el pobre, que nació y vivió en Argentina. Hace una diferencia bastante grande entre esas dos poblaciones. Hacen justamente una campaña en la cual deberían de venir europeos para repoblar la Argentina y hacerla una nueva Europa, ¿no? Una visión de progreso. Justamente también lo que decía Mitre. Mitre hablaba de un progreso, ¿sí? Que empezaba desde Buenos Aires hacia el interior. Porque el interior también, para Mitre, los gauchos, los nativos, esas personas con bajos recursos, eran atrasadas y solamente traían desorden al modelo de país que ellos querían generar. ¿Sí? Pensamiento totalmente ortodoxo que vamos a seguir viendo a lo largo de la historia. ¿Sí? El sistema que querían plantear en Sarmiento, Mitre, eh, el poder de ese entonces, choca totalmente con la cultura, con lo que se estaba generando. Había tantos pensamientos de cómo llevar, de cómo progresar en el país, cómo hacer que Argentina sea un modelo, ¿sí? Eh, que mientras tanto los gauchos estaban con el folclore, ¿sí? Eh, Hoy en la actualidad vamos a ver cómo muchos modelos son totalmente ortodoxos, intentando imitar al europeo, al estadounidense, y vamos a encontrarnos nosotros acá en la realidad, en el conurbano, por ejemplo, en las villas, la cumbia, ¿sí? Eh, Son modos populares de hacerse ver, de representarse, y justamente de chocar contra ese pensamiento que no es con la realidad, que no va. Justamente así se va formando también el perfil de lo que va a ser la sociedad argentina, que es lo que justamente el autor va a ir describiendo de a poco con distintos aspectos, ya sea sociales, económicos y demás, ¿sí? Justamente vamos a ir avanzando con lo que son las tensiones en la formación de la sociedad, ¿sí? Como decía anteriormente. Dice el autor, desde tiempo de la colonia, presiones e incentivos transnacionales moldearon el país tanto o más que las acciones de sus gobernantes, ¿sí? Ya vamos a ver bien de qué se trata esto. Las tensiones en la formación de la sociedad fue el transporte de la plata potosina y luego las oportunidades del comercio con Europa a través del Atlántico, lo que hizo que Buenos Aires creciera absorbiendo habitantes y recursos de otros sitios hasta convertirse en una de las áreas urbanas más grandes del planeta. El peso económico que fue adquiriendo gracias a las ventajas de su geografía generó a toda clase de efectos políticos. ¿A qué hace referencia esto? Vamos a explicar esta parte que es simple. Vamos a ver cómo Buenos Aires, al tener un punto geográfico estratégico para las inversiones, para seguir un modelo económico adelante, hizo que se enriqueciera a nivel justamente de habitantes y de recursos. ¿Sí? Van a hacer que en Buenos Aires venga la gente del interior también, la gente de Europa, para poder invertir, para poder trabajar, para tener un futuro dentro de todo. Vamos a ver justamente que el modelo agroexportador, que fue el modelo económico que utilizaron, fue el primer modelo económico que utilizó Argentina para poder desarrollarse, generó importantes ingresos para la naciente república, pero al mismo tiempo profundizó el desbalance regional interno, ¿sí? Es lo que ya veníamos hablando anteriormente. La riqueza, los recursos humanos y la infraestructura se concentraron todavía más en Buenos Aires y en la región pampeana, mientras que en el resto del país quedó rezagado. Justamente esto va a causar que todas las provincias, exceptuando justamente Buenos Aires, van a tener muchas más dificultades
económicas y de infraestructura también. Vamos a ver cómo migran muchas personas hacia Buenos Aires, cómo Buenos Aires termina también siendo una de las provincias más ricas. Hoy tenemos en consideración que Puerto Madero es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Imaginémoslo en esa época, sería mayor aún. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, también cómo, si bien Argentina estaba totalmente enriquecida debido a su modelo, a su, justamente a su estrategia económica, cómo era tan alto sus ingresos, su PBI, pero al estar tan mal distribuido, cómo hacía que justamente sus habitantes sean tan pobres, porque vamos a ver la diferencia justamente de cómo se va a distribuir aquellos ingresos económicos que ingresaban al país, cómo era distribuido, totalmente desigual, como decíamos, la infraestructura iba para Buenos Aires, las inmigraciones de otros lugares para Buenos Aires también. ¿Cómo va a avanzar esta provincia y cómo no van a avanzar las provincias siguientes de toda la Argentina? Otro textual del autor es: no fue algo menor que el país en el siglo XX, eh, Estados Unidos, reemplazase a Gran Bretaña como potencia hegemónica, ¿sí? La incipiente industrialización de la Argentina, el hecho de que los estadounidenses fuesen también productores de alimentos y el temprano disgusto entre nuestras dirigencias por los avances imperialistas del país del norte hicieron que las relaciones bilaterales fueran tensas desde un comienzo. Esto va a generar muchos conflictos dentro y fuera del país, justamente, entre las relaciones internacionales que vamos a tener y las internas con la alta sociedad. También tengamos en cuenta esto de que Argentina recién empezaba a industrializarse, ¿sí? Y esta naciente industrialización del país fue tan rápida, tan repentina, que chocó con la posibilidad de poder capitalizarse en el mercado y tener lazos con los mercados exteriores. Sí, esto dificultó mucho a la Argentina. De un momento a otro tenía que cambiar totalmente la estrategia económica para poder subsistir justamente y seguir generando ingresos. Eh, Otra de las cosas es que a partir de 1930, cuando estas falencias se empezaron a ver, el Estado empezó a intervenir. Hasta ahora, el Estado jamás intervinió en el mercado. A partir de 1930, el Estado, justamente en 1930, ocurrió el colapso económico, en donde hubo el quiebre de la bolsa de Wall Street, que todo había explotado a nivel internacional. Argentina tenía que buscar la forma de seguir generando eh, economía, ¿no? De seguir generando justamente eh, aportes a lo que iba a ser eh, el mercado. Por eso mismo va a empezar a intervenir en el mercado, eso es importante tener en cuenta, que a partir de 1930 el Estado empieza a intervenir en el mercado y empieza a incentivar la industrialización de Argentina, porque ya venía haciéndolo de manera eh, precoz, ¿sí? Prematura, vamos a decirle, y empezó a meterle más fichas, básicamente. Vamos a explicarlo en criollo, más fichas para que Argentina pueda crecer y pueda seguir avanzando. También vamos a ver, ¿sí? Cómo justamente en este tiempo Estados Unidos también se va a inmiscuir en lo que va a ser la política argentina, ¿sí? Va a meter sus granitos de arena para aquellos golpes de Estado, va a hacer apoyo justamente a distintos golpes de Estado, en donde va a tratar de meter su política para poder justamente manejar este sector. Claro, la Argentina si seguía creciendo iba a ser una amenaza, entonces tenía que meter sus manos para poder trabar un toque de eso. Eh, Vamos a ver justamente cómo la Argentina va a empezar a tener, siguiendo con el pensamiento ortodoxo, vas a tener
una oleada justamente de pensamientos neoliberales que van a ser afín, eh, totalmente a favor y van a estar constantemente haciendo tratos con quien sería el FMI, ¿sí? Van a hacer justamente deudas, más deudas. La Argentina se va a meter en un colapso eh, económico justamente debido a las intervenciones que va a hacer Estados Unidos en el territorio a nivel político. Obviamente, aquellos golpes de Estado y demás siempre van a estar eh, tirando para el lado de la clase alta, ¿sí? Y justamente hay algo que nombra el autor, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar hablando de lo que él dice, más allá de lo que nosotros podamos pensar, es que eh, las clases acomodadas de la Argentina son las que van a ser responsables de toda la fuga económica que va a tener la Argentina, ¿sí? Eh, es algo que también ahora vamos a ver también cómo hay un sector que se levanta y empieza a frenar estas cuestiones. ¿Cómo frena a los golpes de Estado? ¿Cómo frena a las élites dirigentes? Y demás. Siguiendo con el texto, vamos a ver cómo el autor empieza a hablar de lo que serían los sectores populares, ¿sí? ¿Qué rol tuvieron? Y demás. Vamos a ver que el autor dice que la participación de las clases populares estuvo directamente asociada a nuevas mejoras democráticas. Fue la presión popular la que motivó la expansión de las políticas de bienestar desde la década de 1930 y en tiempo del peronismo, y la que puso en jaque a las nuevas dictaduras que siguieron. ¿Sí? Eh, si la Argentina, el autor dice, si la Argentina llegó a 2019 con unas elecciones tranquilas y totalmente ininterrumpidas, fue totalmente por la lucha de aquellos ciudadanos que constantemente defienden la democracia, ¿no? Argentina tiene toda su historia, tiene muchos ataques eh, al Estado, ¿sí? Tiene golpes de Estado justamente, tiene ataques a las democracias, como en el 55, ¿sí? El bombardeo a la Plaza de Mayo y demás. Argentina va a atravesar por un montón de batallas que van a marcar a un montón de personas, ¿sí? Justamente como decía en un comienzo, Argentina en toda su historia va a marcarse por un montón de pujas y de cuestionamientos, ¿sí? En donde justamente los resultados van a ser variables. Eso también habla del autor, que no siempre van a ser los mismos resultados, ¿sí? Que van a ser constantemente cambiantes. Eh, Viendo también, como decíamos anteriormente, los golpes de Estado, aquellos regímenes militares que tuvieron, siempre se gobernó para las altas sociedades, ¿sí? Con medidas totalmente antipopulares, después de que llegó el peronismo, en donde, por ejemplo, igualmente esto el autor lo nombra, así que es importante también tenerlo en cuenta, donde el peronismo dio tantos derechos, tantas leyes a ese sector que la parte ortodoxa no le interesaba nada que tengan, que no le interesaban que progresen, a ese sector dominante que no querían que el sector pobre, el obrero, progrese. El peronismo le dio dignidad, le dio derechos y más cosas que en el golpe de Estado siguiente y demás fueron quitadas, ¿sí? Fueron decisiones antipopulares las que tomaron justamente estos gobiernos, estos mandatarios, estos eh, gobernantes, ¿sí? El protagonismo popular tendió a favorecer siempre en general a la ampliación de derechos. Esto el autor lo deja claro. Habla de que las intervenciones de los sectores populares, de los sindicatos, de los obreros y demás, siempre van a tender a buscar mejoras laborales, mejoras de derechos,
¿sí? Para dar una idea de cómo las sociedades intervinieron tanto y hoy marcaron el pasado y marcaron el futuro totalmente, ¿sí? Siguiendo con este texto, vamos a ver que el autor hace referencia justamente al rol de las mujeres en los sectores populares, ¿sí? En donde, por su parte, venciendo la oposición de varones de todas las clases y grupos étnicos, fueron las mujeres las que plantearon inicialmente el sufragio femenino y la igualación de la legislación civil para ambos géneros. Y son las que hoy, junto con las disidencias sexuales y de género, empujan la agenda de derechos hacia adelante en otros planos. ¿Sí? Eso también, volvemos a la lucha y pujas en la historia de Argentina. También lo hacen los distintos sectores como la de género también, ¿no? Es importante tener en cuenta también cómo la historia argentina va a atravesar todas las líneas, todos los planos. Siguiendo con el texto, vamos a encontrarnos ya más sumergidos dentro, obviamente, de lo que va a ser las políticas económicas que va a atravesar la Argentina en estos tiempos de historia. Vamos a ver que es la evolución del PBI per cápita argentino y en comparación con el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el autor en esta parte del texto va a hablar de que la Argentina atraviesa distintos tipos de políticas, liberales, ortodoxos, heterodoxos, ¿sí? Va a hablar justamente de cómo la Argentina va a hacer un cambio constantemente, no va a mantener el mismo estilo de políticas económicas en el largo plazo, ¿sí? Normalmente duran 10 años en los proyectos o planes económicos, en cambio en Argentina se modificaba cada 2, cada 5, debido justamente a estos planes, golpe de estados y demás, que ya estuvimos viendo, ¿sí? Este cuadro, por ejemplo, vamos a ver lo que el autor dice, que a partir de 1885, obviamente en comparación con lo que es Estados Unidos, ¿sí? El ingreso per cápita, o sea, el ingreso por cada habitante, ¿sí? Es como el estudio global. Va a hablar que de 1885 a 1913, el incremento per cápita de Argentina, que va a ser justamente en la etapa del boom del modelo agroexportador, es en donde Argentina supera totalmente a lo que va a ser Estados Unidos, eh, y a todo esto él toma como algo injusto comprarlo, ¿no? Justamente por una potencia mundial, la primera potencia mundial. Pero aún así, en esa etapa, Argentina superó, obviamente, en ingresos per cápita a lo que sería la potencia mundial. ¿Sí? Eh, Después, las 3 décadas siguientes, de 1913 al 1945, eso va a revertirse, ¿sí? Y el PBI local se va a retrasar. Quiere decir que obviamente vuelve a modificarse y vuelve a retroceder un poco este incremento que tuvo, este avance que había tenido la Argentina. Eh, Después dice que los 30 años posteriores al 1945 va a haber un incremento muy grande en lo que va a ser justamente en el ingreso per cápita, que va a superar a Estados Unidos, Inglaterra, va a superar a esos países primermundistas, que recién después del 75, eso va a ir en declive totalmente. O sea, todo lo que había mejorado, los niveles de pobreza bajos que tenía eh, la Argentina, va a subir totalmente. Vamos a ver que el pico máximo que tuvo la primera vez fue en el 89, ¿sí? Después vuelve a bajar, va para el 30, se mantiene más o menos 30-40, sube, y luego vuelve a tener el pico en lo que va a ser el 2001. Obviamente, el segundo pico va a tener que ver con la hiperinflación de lo que va a ser Alfonsín, ¿sí? De la presidencia de él,
y de la crisis del 2001. Este efecto va a estar directamente implicado en todas las políticas que en su momento llevaron adelante lo que fue Menem, de la Rúa, los mismos militares, ¿sí? Todos picos van a tener relación directa justamente por el tipo de políticas que se llevaba, se aplicaba en el país en ese momento. El autor también va a hacer un estudio, ¿sí? Va a tomar un tiempo, un lapso de 63 años, en donde 32 de esos años fueron políticas económicas totalmente ortodoxas y, 26 años de políticas heterodoxas. Obviamente dice, eh, no va a interferir el tipo de pensamiento que los llevó a ser mandatarios. No siempre respetaban sus ideologías para llevar políticas económicas ortodoxas o heterodoxas. No, eso no era primordial. Justamente el autor hace referencia a que muchos de los momentos en donde gobernaban los militares no siempre fueron totalmente ortodoxas aquellas políticas económicas que llevaron adelante, ¿sí? Como que no se veían tan ortodoxos al final y al cabo cada medida que iban tomando. También va a decir que justamente aquellas políticas ortodoxas que se fueron tomando más allá del sello que lleven, siempre iban a esas medidas en donde disminuían el salario, ¿sí? En donde justamente había un menor crecimiento económico, ¿sí? Para el sector obviamente más afectado, que sería la clase trabajadora. Y él resalta, como última parte, que no nos guiemos, como ya venía diciéndoles, que no se guiaban tampoco el color del partido, sino sus políticas económicas, la cual terminaba definiendo el mandato que llevaban. En definitiva, el autor terminó cerrando esta parte del texto justamente diciendo que la política económica que más predominó a lo largo del tiempo fue la política económica liberal, ¿sí? De ese estilo de pensamiento, el cual justamente lo que hizo fue que el mercado durante muchísimo tiempo no tuviera regulaciones y se manejara casi solo. Y esto lo que hizo fue justamente perjudicar a las mayorías, no beneficiar en absoluto a las clases bajas y justamente no llegó a tener este equilibrio macroeconómico que constantemente se buscaban con los distintos cambios eh, de políticas económicas. Luego va a seguir avanzando, ¿sí? Y va a tocar justamente uno de los temas que hoy en la actualidad se sigue discutiendo y demás, que justamente es peronismo versus antiperonismo, ¿sí? Es como llamativo el título, ¿sí? El autor justamente dice, en uno y en otro polo pueden agruparse tanto personas de izquierda como de derecha. Se puede ser conservador y autoritario peronista tanto como un antiperonista. ¿Qué quiere decir esto? Que ser peronista o ser antiperonista no tenía tildes definidos, sino que vos podías ser una persona con pensamientos totalmente ortodoxos y coincidir con el modelo de país que llevaba adelante el proyecto peronista, ser un ortodoxo que está totalmente en contra de aquellos planes y proyectos que así quisiera llevar adelante justamente el otro sector. El autor va a decir también que el peronismo combinó el compromiso de los trabajadores típicos de la izquierda con elementos más propios de la derecha, como el nacionalismo o el restablecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas y el anticomunismo. Atrajo por eso a personas de uno y otro signo y a otras, de cualquier persuasión que fuesen, que creían en un Estado fuerte y capaz de intervenir en la economía y de propiciar la armonía entre las clases. Sí, acá más o menos va a definir cómo empieza a identificarse un peronismo de un antiperonismo también, ¿no? ¿Qué era lo que hacía el peronismo para conseguir gente de otros lados, de otros pensamientos?
Justamente el autor va a hablar del ciclo de violencias de Estado que se abrió a partir de 1955 con el bombardeo, perdón, sobre la Plaza de Mayo, eh, en donde fue facilitado por esa mezcla de ansiedad e irritación que producía la sensación de estar compartiendo el espacio nacional con una mitad indeseable que no debería estar allí. Obviamente esto desde el lado antiperonista, ¿sí? El antiperonismo se deslizaba así más con frecuencia hacia una actitud más genéricamente antipopular, ¿sí? Plantea de que el peronismo y el antiperonismo desde el 1945 forman un sistema político en sí mismo, ¿sí? En donde se retroalimentan a través de sus acciones, ¿sí? Y aquellas visiones distorsionadas eh, sobre el presente y sobre el pasado. ¿Sí? El autor habla de un historiador, obviamente ya fallecido, donde eh, decía que la Argentina de Perón era un modelo económico agonizante y que dejó unos cimientos sociales muy fuertes que tardan décadas en desaparecer, en caer. ¿Sí? El autor dice que con ese pensamiento podríamos tomar que desde 1890 la Argentina viene con un modelo liberal agonizante, en donde no define el ser argentino y en donde no tiene una estabilidad en la cual puedan justamente seguir progresando, ¿sí? En donde eh, justamente está totalmente en decadencia eh, y no tiene una vía exitosa ni fructífera. Todos pensamientos dice que tenemos, si tomamos una, damos por errónea a la otra. También dice que la Argentina llegó al siglo XXI con todas sus fracturas expuestas, ¿sí? Con todos esos problemáticas a la luz, siendo evidentes totalmente, y planteando justamente que seguimos en la búsqueda de ver quiénes somos, qué es ser argentino, si realmente en algún momento eh, fue un blanco europeo o si fue un mestizo o un negro americano. Así que nada, cualquier duda, vamos a estar, obviamente, a través de los grupos de WhatsApp, vamos a estar con las clases de apoyo presencial, ¿sí? Y también por las redes sociales nos pueden mandar todas las dudas y consultas que tengan. Les mando un beso y espero que esta clase les haya servido y cualquier cosita, estamos para ayudarlos.